es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Un buen día tengan todos, bienvenidos a este su espacio informativo en el canal de las Américas, La Mañana de NTN 24, en este 9 de octubre del 2019, Ruth del Salto, como cada mañana con el acontecer internacional. Vamos a empezar inmediatamente en Ecuador. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Un aplauso para ustedes, hermanos. ¡Vamos! Esta es una imagen muy diciente, lo que sucede en Ecuador. Policías rezando unidos en el entorno del Palacio de Carondelet, horas después a hacerle frente a las protestas que se viven en el Ecuador. Ecuador cumple su 6º día de protestas, una gran movilización indígena sume al país en este clima de tensión política y social. Lenín Moreno sigue en Guayaquil, la capital económica del país, ha asegurado que no va a dimitir bajo ninguna circunstancia. El presidente ecuatoriano ha estimado que ya hay cerca de 700 detenidos relacionados con actos delincuenciales. Ha insistido en que el traslado del gobierno fuera de Quito tiene como principal motivo poder ejercer sus funciones con mayor facilidad. El presidente ha decretado a última hora de este martes de ayer un toque de queda nocturno, parcial también en todo el país, horas después de que manifestantes irrumpieran en el Parlamento. La orden de Moreno va a regir durante 30 días, cuando sigue vigente este estado de excepción decretado el día jueves pasado, para contrarrestar un poco la revuelta ciudadana que ha ocasionado el llamado paquetazo económico, un paquete de medidas de ajustes que incluyen la retirada de los subsidios a los combustibles y su consiguiente aumento. Vamos ahora con la imagen de lo que ha hecho Lenín Moreno en las últimas horas. Hay tranquilidad gracias a su sacrificio. Eso les ha dicho el presidente Moreno. Ha ido en horas de la noche, por favor, si me ponen la imagen del presidente en Guayaquil, Lenín Moreno, se ha trasladado en horas de la noche al puente de la Unidad Nacional, ha saludado a miembros de las Fuerzas Armadas en el Ecuador, les ha agradecido su respaldo. Y ayer justamente el presidente de los ecuatorianos, en medio de esta grave crisis, ha ofrecido una cadena nacional. Hace justo una semana la eliminación del subsidio de la gasolina pues empezó a ocasionar esta crisis que viven ahora en el país. Ha respondido a quienes reclaman su renuncia al cargo. Lo decía así. Todo este listado que usted acaba de mencionar de beneficios que ha decidido el gobierno, son 256 subpartidas arancelarias que se han eliminado, que van a beneficiar algunos productos tecnológicos, como usted dice, agrícolas, maquinaria, textiles, etcétera. De alguna manera han quedado invisibilizados ante la gravedad de lo que está ocurriendo en las calles del Ecuador. Esta presión que ha sentido su gobierno, tanto por manifestantes, porque hay que reconocer que hay sectores que se han levantado con una voz de protesta por sentir el impacto de estas medidas. El gobierno dice que son duras pero necesarias y que vamos a tener un mejor país mañana, es lo que dice el gobierno. Y otros sectores sin duda infiltrados, lo que pasó ayer en una industria láctea, en fincas en el sur de la provincia de Pichincha, no tiene nombre, todo el vandalismo. ¿Usted ha sentido amenazado su gobierno? ¿Se le ha pasado en la cabeza en algún momento renunciar a la presidencia? No, bajo ninguna circunstancia, Milton. Y no veo por qué tendría que hacerlo si estoy tomando las decisiones correctas. El momento en que el pueblo ecuatoriano desea que me vaya, yo me iré. Pero no precisamente porque aquellos que quieren retornar a las rafacías, a la expoliación, a la siniestralidad del pasado, quieran volver. No por ello. Debería ser voluntad del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, vuelvo a recalcar, estoy tomando las medidas más adecuadas
para que haya los paliativos necesarios y terminar esta situación lo más negativa para el Estado lo más antes posible. Esa es una entrevista que ha ofrecido el presidente de Ecuador a nuestra cadena aliada en Quito, Teleamazonas. Minutos antes, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, hablaba con NTN 24 en exclusiva. Se dio un tiempo en medio de esta huelga, esta protesta que se lleva a cabo, cerca de 20.000 indígenas que dicen van a llegar el día de hoy finalmente a la capital del Ecuador. El vicepresidente le dijo a nuestra enviada especial, Andrea Bernal, que justamente el presidente Moreno no se iba a retractar en su paquete de medidas económicas que había anunciado y volvió a acusar a Nicolás Maduro y también al expresidente Rafael Correa de estar detrás de esta desestabilización del país. Así lo señala el gabinete de Moreno. Vamos a escucharle al vicepresidente. Saqueos, marchas, protestas, gases lacrimógenos, gente en la calle, y desde afuera uno se pregunta qué está pasando en el Ecuador. Yo creo que hay una suerte de confusión de situaciones. Tú eres ecuatoriana, tú has vivido dificultades que el país ha tenido en otras ocasiones y esto no tiene nada que ver con protesta social ni con movilización ciudadana. Aquí un paro que había sido anunciado con anticipación por movimientos indígenas, centrales sindicales del trabajo que lo tenían planificado para el 9 de octubre, se mezcla con la decisión de toma de medidas económicas necesarias para el Ecuador, ya hablaremos de eso luego, y actores políticos buscan crear caos, desestabilizar y confundir las cosas en una guerra psicológica, pero también una situación de vandalismo nunca antes vista en el país. Yo creo que eso no se lo puede llamar protesta social. Hay una suerte de confusión entre quién realmente está protestando y quién realmente está tratando de desestabilizar al gobierno con tácticas, técnicas que ya son conocidas, sobre todo de la línea que se vive en Venezuela, con lo que pues supieron implementar los chavistas en su momento, y luego hoy vemos en Ecuador ese nexo con ex líderes políticos del Ecuador y actuales que están en el país relacionados con el expresidente, que buscan azuzar, generar ese ambiente de incertidumbre. Y justamente Nicolás Maduro desde Venezuela en la noche, en horas de la noche, salió en una cadena, habló durante una hora. Entre las situaciones que comentó, habló sobre Ecuador, dijo que se convierte en superbigotes para burlarse del presidente Lenín Moreno. Recordemos que Moreno y su gabinete, como le escuchábamos al vicepresidente de Ecuador, lo han señalado a él y al exmandatario Correa de estar tras este golpe de Estado, intento de golpe de Estado en Ecuador. Dice que, o ha bromeado, mejor dicho, Maduro, de su capacidad para tumbar gobiernos solo moviendo el bigote. Así lo decía entre burla Maduro ayer. Por eso el pueblo de Ecuador está en las calles, no es por Maduro, es por sobrevivencia, es por resistencia, es rechazando al Fondo Monetario Internacional. Por eso el pueblo de Ecuador está en la calle, rechazando al Fondo Monetario Internacional y a su modelo capitalista salvaje, a su modelo excluyente, esa es la verdad. Ayer salió el presidente Lenín Moreno a decir que lo que está pasando allá es culpa mía, que yo y que muevo mis bigotes y tumbo gobierno. Así dice Lenín Moreno. Yo estoy pensando que el próximo gobierno puedo tumbar. Para hoy están previstas algunas manifestaciones en algunos puntos del país para defender la democracia. Guayaquil es uno de estos puntos. Vamos a saludar a Patricia Enríquez, ella es asambleísta ecuatoriana. Un gusto tenerla aquí, asambleísta Enríquez. Bienvenida a la mañana de NTN 24. Muy buenos días, Andrea. Muchísimas gracias. Nosotros la verdad es que nos sentimos verdaderamente preocupados por esta situación que tiene el Ecuador y estamos pendientes de todo lo que pueda suceder el día de hoy. Pues se levantan la gente que está preocupada por las medidas que el gobierno ha tomado en estos últimos días. Asambleísta Enríquez, ¿qué se puede hacer o qué debería hacerse ahora por parte del gobierno de Lenín Moreno? Ha llamado ya al diálogo a los indígenas, dicen que ellos van a avanzar, pase lo que pase. Sin embargo, pues no se da, o lejos de darse esta conversación con los sectores que están protestando por este paquete de medidas que ha presentado el presidente Moreno,
lo que hacen es seguir saliendo, y ahora lo que se han registrado en las últimas horas son actos vandálicos, han quemado tanquetas, han agredido a policías, hay 50 policías heridos. ¿Qué es lo que se debe hacer para lograr que haya esa tranquilidad, por lo menos hablando en particular de la capital de Ecuador, Quito, que es donde más está la situación ardiendo hasta ahora? Bueno, el presidente ha llamado al diálogo a los indígenas, especialmente a aquellos que están en la ciudad de Quito, a sus dirigentes, para un diálogo. Ellos han dicho que nunca los han tomado en cuenta, que han preferido a los empresarios, y que mientras el presidente ya tenía un convenio, dicen entre comillas, con los empresarios, a ellos se retiraron de cualquier diálogo. Asambleísta, y esto es cierto, los indígenas dicen que nunca se los ha tomado en cuenta. ¿Es cierto o no es cierto? No, eso no es cierto, porque sí se los llamó, ellos fueron los que se retiraron de las conversaciones. ¿De conversaciones para qué? ¿Para consultarles si era prudente y pertinente quitar el subsidio a los combustibles? ¿Cómo se hacen estas conversaciones? A ver, el presidente llamó al diálogo a todo el país, y a las diferentes instituciones, organismos, empresarios, a todo el pueblo en general. Hicieron mesas de trabajo para el diálogo con los diferentes ministerios para mirar la situación del país. Acuérdense que el país quedó en una situación terrible después de 10 años del correísmo, a pesar de que el presidente Correa y todos los correístas dicen que fueron la década ganada. En ningún momento fue la década ganada. En todo caso fue la década perdida, porque perdimos muchísimas cosas y el país quedó en una situación económicamente terrible. Se ha tenido que hacer muchas cuestiones económicas, acciones para poder sacar el país adelante, y ha sido muy complicado. Los créditos que está exigiendo el Fondo Monetario Internacional nos está entregando recursos, pero esos recursos también tienen que ser manejados con unas situaciones que ellos solicitan y que todos conocemos, y por eso es que se oponen a ese tipo de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Ellos se sienten los más perjudicados, y es verdad, el pueblo siente el golpe de las medidas de la liberación del subsidio del diésel. Eso es una situación que nos afecta a todos, pero que el gobierno tiene que tomar las medidas necesarias para poder paliar un poco este golpe, porque la ama de casa, porque la gente de a pie, como llamamos aquí, sienten que no van a tener los recursos suficientes, porque la mayor parte de su sueldo que... Sí, dígame. Asambleísta, ayer lo comentábamos y se lo preguntaba al presidente de la Asamblea Ecuatoriana. Se dicen que cuando en Ecuador salen los indígenas, los presidentes tiemblan, a punto de caerse. ¿Qué tan posible es esta teoría, sabiendo que hay un llamamiento a 20.000 personas indígenas que quieren llegar desde distintos puntos del Ecuador a la capital? Ya se los ha visto en acción, dicen no sabemos si son indígenas o son otros grupos sociales, pero están apoyando este llamado que han hecho los grupos indígenas. ¿Cuándo salen los indígenas a las calles, se caen los presidentes? En muchas ocasiones hemos tenido muchos problemas en la democracia cuando han salido los indígenas. Esperamos que en esta ocasión no ocurra, porque nosotros necesitamos tener estabilización democrática en el país. El país no puede ir de tubo en tubo. Si el presidente Moreno, que no es de nuestra línea, cae el país en general. Ante el mundo entero nuestra situación es terrible. Estamos perdiendo recursos, la gente no puede trabajar, las exportaciones han bajado, el turismo no viene. Mire, países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, a la Cámara de Turismo le está enviando un aviso horroroso, diciéndole a su gente que no venga al Ecuador porque es un país inestable, un país que no les da seguridad. Entonces todas estas cosas nos afectan y nosotros no podemos permitir, y yo creo que hay que llegar a un acuerdo con los indígenas para evitar todo este tipo de problemas que nos afectan en general a todo el mundo aquí en el Ecuador, tanto a ellos como a los empresarios, como a todo el sector ecuatoriano. Usted que es ecuatoriana, usted sabe los problemas que tenemos, lo conoce a través de toda la información que a usted le llega, y nosotros tenemos que evitar eso. Por eso el día de hoy en Guayaquil
sale una marcha pacífica a pedir que se pare toda esta situación de vandalismo, de paralización económica. ¿Cómo evitar, asambleísta, cómo evitar con toda esa manifestación que ha sido convocada por la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, un 9 de octubre, justamente, como usted dice, yo soy ecuatoriana, soy guayaquileña, 9 de octubre, día en la que los guayaquileños celebramos las fiestas de independencia, ahora hemos sido convocados o han sido convocados los que viven en la ciudad de Guayaquil a participar, si es que lo gustan hacer, de una marcha hacia el centro de la ciudad. ¿Cómo evitar que haya desmanes? Porque bien lo decía la alcaldesa, esto es para defender la democracia. Y ponía un ejemplo que puede sonar quizás un poquito alentador. Decía, cuando entran a la casa de uno sale a defender y a sacar al ladrón o a quien viene a atacarnos. ¿Cómo evitar de que no haya una fuerza de choque en estas manifestaciones? Bueno, en este punto siempre ha habido una acción de la policía y del ejército para defender las diferentes convocatorias que ha habido. Acuérdense que en años anteriores hemos tenido una convocatoria del exalcalde Jaime Nebot, donde han asistido cientos de miles de personas, y por otro lado el gobierno también hacía sus marchas y sus convocatorias, y había una diferenciación de una marcha y de la otra a través del apoyo de la policía y del ejército. Espero que el gobierno vaya a hacer lo mismo en esta ocasión, y de esa manera evitamos algún problema de peligro para las personas que salen. La gente que sale en Guayaquil generalmente son mujeres, son jóvenes, son personas mayores, salen con las banderas blancas, con los pañuelos blancos, y esperamos que salga así. Mire que en Quito también salieron ayer. Vamos a agradecerle. Asambleísta gracias, Patricia Hernández, gracias por estar con nosotros aquí estos minutos en NTN 24 para todos nuestros seguidores de las Américas. Gracias, un buen día. Buen día. Bueno, vamos ahora inmediatamente a dar paso a enlazarnos con el país del superbigotes. Así se autocalificó Nicolás Maduro para burlarse un poco. Ha dicho a Moreno, no te dejes llevar por esas imposiciones salvajes del Fondo Monetario Internacional. Esto con respecto pues, a las acusaciones que previamente ha hecho el gobierno de Moreno a Nicolás Maduro, al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien, pues dicho sea de paso, dice Moreno, estuvo días anteriores en Venezuela, reunido con Nicolás Maduro para orquestar lo que se está viviendo en el Ecuador. Otras reacciones enseguida con Oliver Fernández desde Caracas. Oliver, adelante, un buen día para ti. Un buen día para ti, Ruth. Como siempre, un gusto saludarte desde la capital venezolana. Pues así es, ha habido polémica sobre esta denuncia que ha hecho el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, sobre lo que ocurre en Venezuela o pudiera ocurrir en Venezuela, que presuntamente estaría Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, acá gestando algún movimiento para, de alguna manera, alterar ese país. Sin embargo, el hombre fuerte del chavismo, como lo es Diosdado Cabello, respondió a estas acusaciones que no solamente ha hecho Lenín Moreno, sino también la han hecho algunos parlamentarios del Ecuador. Ha dicho que Rafael Correa no se encuentra en Venezuela, incluso lo ha dicho en forma burlesca. Dijo que muchos habían criticado incluso el foro de Sao Paulo porque decían que no servía para nada, y entonces ahora están diciendo que efectivamente entonces sí se está gestando un movimiento desde Venezuela. Pero vamos a escucharlo. De Díaz-Canel, de Nicolás, de Correa, el foro de Sao Paulo. Menos mal que cuando hicimos el foro ellos dijeron que era un desastre, que no había venido nadie. Ahora le echan la culpa al foro. ¿Quién busca a Correa? ¿Quién los entiende? Van a buscar a Correa, van a buscar a Correa, que le den unos correazos. Que le den unos correazos. Y que en Barquisimeto y que está Correa. Ojalá estuviera aquí en Venezuela. Ruth, para hoy se esperan que sesionen las comisiones del Parlamento venezolano y seguramente también los diputados a la Asamblea Nacional seguirán reaccionando a lo que está ocurriendo precisamente en Ecuador y en Perú, y sobre todo porque a Venezuela con lo que está ocurriendo en estos dos países. Es la información que nosotros podemos aportar hasta ahora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Ahora, Oliver, también veíamos, pues, además de las declaraciones que desde ayer está dando Diosdado Cabello y Nicolás Maduro con respecto al tema Ecuador. ¿Qué ha dicho el presidente interino, Juan Guaidó?
El presidente interino Juan Guaidó ha dicho que de alguna manera se están preparando desde la presidencia interina para tratar de investigar sobre estas acusaciones, tratar de ver si efectivamente hasta cuándo estuvo Rafael Correa en Venezuela, porque también se ha dicho que supuestamente estaría en Bélgica, porque recordemos que la esposa de Rafael Correa, bueno, es de Bélgica y supuestamente él está allá. Sin embargo, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha dicho que supuestamente ellos van a tratar de averiguar si es cierto o no que estuvo por Barquisimeto, por Barinas y también por el estado Falcón. Sin embargo, bueno, habrá que esperar si se crea una comisión que pueda investigar esta situación que se ha denunciado, no solamente desde Venezuela, sino también se ha denunciado por parte del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y sobre todo por un parlamentario ecuatoriano, Ruth. Así es, el parlamentario ecuatoriano, apellido Flores, que decía o afirmaba días atrás que Rafael Correa estaba en territorio venezolano. Sin embargo, pues ayer ya Rafael Correa salió desde Bélgica, desde su casa, dando entrevistas a muchos medios de comunicación. Esperamos tenerlo aquí en NTN 24 pronto también, al exmandatario, a Rafael Correa, y estaba diciendo que él no ha ido a Venezuela últimamente y que estaba pues en este país europeo. Gracias a Oliver por ese reporte desde Caracas. Vamos inmediatamente a ver las palabras de lo que me refería hace un momento, la alcaldesa de Guayaquil, que hizo un llamado a los ciudadanos en común a una convocatoria en los bajos del Palacio Municipal el día de hoy, y dice que se ha reunido con sectores productivos, planean estrategias para, según indican, este es el término que han utilizado, defender a Guayaquil. Hoy a las 3 de la tarde está prevista esta concentración. Escuchamos a la alcaldesa de los guayaquileños. Nuestra ciudad está en peligro. Grupos armados, delincuencia nacional e internacional, vandalismo pagado, están listos para ingresar a Guayaquil con un solo objetivo: destruir a nuestra ciudad. Y creen ellos que lo pueden hacer porque no saben quiénes somos nosotros. No saben quiénes somos los hombres y mujeres de Guayaquil. No saben de lo que somos capaces para defender a nuestra ciudad. Vamos a volver más adelante con el tema Ecuador. Ahora hablamos de lo que sucedió en Colombia. El expresidente Álvaro Uribe, durante 90 minutos rodeado de sus colaboradores, se ha referido a la indagatoria en la Corte Suprema de Justicia que lo investiga por su presunta participación en la manipulación de testigos, de fraude procesal. Ha señalado que el magistrado condujo la indagatoria, el que lo hizo, cumplió con su deber, no tiene quejas sobre él. También afirmó que jamás ha manipulado testigos y cuestionó las filtraciones de este proceso que calificó como ilegales. Las declaraciones las hizo desde la sede de su partido, el Centro Democrático. Y hoy le dije al magistrado, ¿y por qué esas filtraciones? Esas filtraciones ilegales. ¿Y por qué audios alterados? ¿Y por qué analizaban interceptaciones mías parcialmente? ¿Y por qué cuando converso con Sergio Araujo y él me dice que hay que proceder con rapidez para que no borren pruebas? Al transcribir eso ponen todo lo contrario. Y justamente la noticia de ayer en Colombia fue que a partir de estas declaraciones que dio el presidente Uribe en la Corte, el exmandatario quedó formalmente vinculado al proceso que adelanta la Sala de Instrucción. El presidente del Alto Tribunal aseguró que ninguna presión va a influir en estas decisiones de los magistrados. La Corte tiene ahora 10 días para tomar una decisión, continuar la investigación, dictar una medida de aseguramiento o simplemente archivar el caso. Frente a las voces que atacan la legitimidad de las instituciones ante la investigación penal contra el senador Álvaro Uribe Vélez, es imperativo llamar a la cordura y a la confianza en la justicia. El expresidente Uribe Vélez ha contado y contará siempre con plenas garantías constitucionales, judiciales y procesales que le ha brindado la Sala Especial de Instrucción de la Corte.
Y mientras se desarrollaba la agitada agenda judicial en los alrededores del Palacio de Justicia en Bogotá, esto era lo que se veía, se dieron citas simpatizantes, detractores también del expresidente Uribe. Ahí por momentos chocaron de manera verbal, sin que se presentaran alteraciones en el orden público. En el Parque Nacional, a unos 3 kilómetros más o menos de este lugar, de la indagatoria, un grupo de uribistas se dio cita y expresó su apoyo al exmandatario. Antes de iniciar la diligencia, otro grupo había asistido a una misa, también en respaldo a Uribe. Citamos otros temas. En Estados Unidos, la Casa Blanca ha anunciado que no va a cooperar con la investigación de un juicio político contra el presidente Donald Trump. A través de una carta dirigida a los líderes demócratas en la Cámara de Representantes, el gobierno ha asegurado que el proceso del impeachment es inconstitucional. En esta misiva también el Ejecutivo argumenta que los derechos del debido proceso del mandatario republicano se han eludido. No se ha realizado una votación en la Cámara Baja que avale, según dicen, el inicio de esta investigación. Entre tanto, la líder demócrata Nancy Pelosi ha respondido a la carta asegurando que Trump va a tener que rendir cuentas sí o sí, que nadie está por encima de la ley. El presidente Trump y su administración rechazan sus esfuerzos infundados e inconstitucionales para revocar el proceso democrático. Quizás la mejor evidencia de que no hubo irregularidades en la llamada es el hecho de que después de que se publicó el registro real de la misma, el presidente Schiff eligió inventar una versión falsa de la llamada y leer su transcripción inventada. Emergencia en Australia por incendios forestales. 65 focos en el oriente del país se han registrado. Las altas temperaturas, baja humedad, fuertes vientos están dificultando el trabajo de los equipos de emergencia. 30 viviendas han sido arrasadas por las llamas. Y 2 personas han perdido la vida en un tiroteo en Halle, en el oriente de Alemania. La policía ha informado que detuvo ya a un sospechoso vinculado con este ataque. Sin embargo, pues las autoridades permanecen en alerta, no descartan la implicación de un segundo hombre. Según ha informado un diario local, el tiroteo ocurrió en las cercanías de una sinagoga. Además, el atacante había lanzado una granada en el cementerio judío de la ciudad. Esta agresión justamente ocurre durante la celebración del Yom Kippur. Esta es la festividad más sagrada que tienen los judíos. Y en la semana del anuncio de los Nobel, ya se sabe el Nobel de Química en quién recayó. En 3 científicos que han sido reconocidos por su trabajo en el desarrollo de las baterías de litio. Los ganadores de este año, un estadounidense, un británico, un japonés, investigaron por separado las innovaciones de este producto. La Real Academia Sueca de Ciencias ha asegurado que sentaron las bases para una sociedad libre de combustibles fósiles. Más adelante vamos a hablar de qué se trata esta investigación en nuestro segmento Ciencia, Salud y Tecnología. Y tenemos declaraciones del astrofísico suizo Michael Mayer, uno de los 3 ganadores del Premio Nobel de Física, que fue anunciado el día de ayer. Él se ha declarado bastante sorprendido. Su trabajo permitió descubrir el primer planeta fuera de nuestro sistema solar. Estas han sido sus primeras declaraciones. Sí, es una gran sorpresa porque es muy grande. El impacto del premio Nobel es muy grande en la comunidad de científicos y también en el público en general. Estoy muy impresionado por esto. Y no solo para mí, sino también para todas las personas que han contribuido a este tipo de descubrimientos. Porque ya sabes, para detectar este exoplaneta necesitas instrumentación. Y no lo haces solo. Hay muchos colegas, técnicos, ingenieros, ópticos, informáticos que han estado trabajando con nosotros. Inmediatamente hacemos la ronda de lo que es noticia en Estados Unidos. Vamos a hablar de derechos de las personas transgéneros y homosexuales en Washington, pero antes vamos a citar esto de la Organización de Naciones Unidas, que dice encara la peor crisis de efectivo de liquidez en casi 10 años. Esto se debe, lo argumentan, a retrasos en los pagos de las cuotas de los Estados miembros. ¿Cuáles serían las repercusiones? Se lo preguntamos inmediatamente a Alejandro Rincón. Alejandro, un buen día para ti.
Hola Ruth, feliz miércoles para ti y para todas las personas que nos acompañan esta mañana. La Organización de Naciones Unidas enfrenta ahora mismo la peor crisis de liquidez en la última década. El secretario general Antonio Guterres confirmó en las últimas horas que al próximo noviembre, o más bien a fin del presente mes de octubre, será necesario tomar medidas urgentes. De lo contrario, esta organización entraría en una fase de impago, no solo de sus proveedores, sino también de su personal, no solo aquí en la ciudad de Nueva York, donde está su Secretaría General, sino también a nivel internacional. En esencia, este problema de liquidez se ha visto fortalecido en los últimos 3 años, desde cuando la administración Trump asumió el liderazgo de los Estados Unidos, el país que mayor cantidad de recursos aporta a Naciones Unidas, pero que ha visto recortado este ingreso sustantivamente. A tal punto ha llegado ya que pues se generó esta crisis de liquidez en Naciones Unidas. Sin embargo, este no es un problema exclusivo de los Estados Unidos. Actualmente hay un total de 64 países de los 193 que integran el organismo internacional que todavía no han aportado esta cuota. En las últimas horas, el jefe de Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres, explicó en los siguientes términos el reto fiscal que enfrenta ahora el organismo internacional y sobre todo qué significa esto para Naciones Unidas. En el actual tiempo es importante la implementación de un presupuesto que tenga la responsabilidad también de mantener este efectivo. En el año 2019, muchos han sido instruidos para simplemente llevar a cabo lo necesario y no realizar gastos que no corresponden. Es por eso que es necesario dirigirse a los esfuerzos enfocados en los resultados. La Jefatura de Naciones Unidas desde el pasado mes de enero ha tomado ya unas serias medidas de austeridad y de reestructuración financiera. Sin embargo, lo que se ha hecho hasta el momento ya no es suficiente. Es justo por esta razón que las próximas semanas van a ser de evaluación muy dura en materia fiscal para el organismo internacional, sobre todo con el objetivo esencial de que sus misiones y sus mandatos alrededor del mundo no se vean afectados. En particular, esta crisis financiera también se ha visto favorecida por América Latina, países como por ejemplo Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Honduras todavía no pagan estos recursos, y a la luz de esta circunstancia, pues el llamado de la jefatura del organismo internacional a los gobiernos, no solo de los países de América Latina, sino de todo el mundo, es que traten de aportar en la mayor medida posible las cuotas que deben, de forma tal que no se afecte la labor de Naciones Unidas. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Ruth, continúen ustedes con más en la mañana. Gracias, Alejandro, por darnos ese reporte, y también pues ya lo veíamos al secretario de Naciones Unidas que dice vamos a tomar medidas excepcionales ante esta crisis financiera que vive Naciones Unidas. Gracias por tu reporte. Vamos ahora sí a dar paso a Emiliana Molina a hablar de estos nuevos jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos que han comenzado ya a analizar un poco estos argumentos de 2 casos relacionados con los derechos de las personas transgéneros y homosexuales. Los magistrados, Emiliana, van a decidir si las leyes federales de derechos civiles de Estados Unidos protegen o no esto de la discriminación laboral a esta comunidad en particular. ¿Qué se ha dicho sobre el caso en las últimas horas, Emiliana? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, pues también es la primera vez en la historia del Tribunal Supremo en Estados Unidos que escuchan un caso basado en discriminación en contra de personas transgénero. Y es que bajo las leyes federales en la Unión Americana, estas protegen de la discriminación, pero simplemente protegen de que uno no puede ser despedido de un trabajo si es hombre o mujer. Entonces las personas transgénero quedan completamente desprotegidas, al igual que las personas de la comunidad LGBTI. Por otro lado, este caso ha llegado al alto tribunal precisamente por uno en particular que ha llamado la atención a nivel nacional e internacional. Se trata del caso de Amy Stephens. Ella dirigía una funeraria y en 2013 decidió salir del closet como mujer transgénero. A las 2 semanas ella dice que su funeraria la despidió y la excusa de esta funeraria era que ella optó por vestirse como mujer y que por ende esto estaba violando los códigos de vestimenta de la empresa. Es por eso que ella ahora ha llegado a el alto tribunal para luchar en contra de su caso, pero una batalla bastante difícil, pues recordemos que actualmente son 5 conservadores en la Corte Suprema y 4 magistrados más liberales o demócratas.
Y todo lo que le estamos pidiendo a la Corte simplemente es que reconozca a las personas transgénero, porque ellos tienen los mismos derechos bajo los derechos civiles y a todo el mundo, que nadie sea discriminado por su sexo. Me gustaría decir que gracias por su apoyo, gracias por venir. Lo aprecio muchísimo de cada uno de ustedes. Me siento feliz de ser capaz de traer este asunto ante las Cortes y también quiero decir que espero que no sea una decisión equivocada y esperamos que también pueda ser llevada a cabo de la mejor manera para todos. Gracias. El fallo de la Corte Suprema se espera que llegue en el verano de 2020. Hasta el momento en Estados Unidos son 22 estados y el Distrito de Columbia los que han aprobado leyes a nivel estatal para proteger a las personas de la comunidad LGBTI de discriminación, lo cual significa que son aún muchos estados más que dejan a esta comunidad completamente desprotegida. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana, por tu reporte. Sí, ahí la veíamos en pantalla dando declaraciones. El caso de esta mujer trans que puede hacer historia en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Va a tener que pronunciarse, como bien lo ha dicho nuestra periodista en la capital estadounidense, por primera vez sobre los derechos civiles. Esta mujer fue despedida, personas transgéneros, ahí la vemos en pantalla. Ella ha sido pues quien ha encendido toda esta polémica que se da y el estudio necesario que dicen las personas transgéneros y homosexuales con respecto a la libertad que deben tener en los trabajos, a los derechos, a las garantías que deben darse. No es que si se descubre que yo soy una persona trans, tienen el derecho de despedirme, como ha pasado con esta señora. Ocurrió en Estados Unidos en una funeraria. Le dijeron bye bye cuando se enteraron de su caso. Vamos a pasar ahora a otras informaciones internacionales. En Colombia, en libertad, amanece Aida Victoria Merlano. ¿Quién es ella? La hija de la excongresista colombiana que se fugó por la ventana de un consultorio odontológico en Bogotá la semana pasada. El odontólogo Javier Guillermo Celi también quedó en libertad. Una jueza de control de garantías consideró que la Fiscalía no logró sustentar la solicitud de medida de aseguramiento y tampoco demostrar que eran un peligro para la sociedad. Los dos van a seguir vinculados al proceso por esta fuga de la excongresista Aida Merlano, que fue condenada por delitos electorales y quien al día de hoy permanece prófuga de la justicia. Hablamos de una nueva emergencia ambiental que se registra en Brasil. Gigantescas manchas de petróleo han contaminado más de 130 playas a lo largo de 2.000 kilómetros al noreste de Brasil. Científicos están indicando que es un desastre sin precedentes. Las enormes cantidades de crudo han aparecido a principios de septiembre. Ahí vemos, es visiblemente impactante. Desconocen las autoridades el origen de esta sustancia. Ya los medios locales han informado que el crudo puede provenir de Venezuela. El presidente Jair Bolsonaro ha dicho que se trata de un acto criminal. Tenemos no radar un país. Tenemos en el radar a un país que puede ser el origen del petróleo y continuamos trabajando de la mejor manera posible, no solo en satisfacción de la sociedad, sino también por la cuestión ambiental. La ciudad de Montgomery, conocida en su momento como la cuna de la Confederación y el lugar del nacimiento del movimiento de derechos civiles, ha elegido a su primer alcalde afroamericano en 200 años de su historia. Con un 67% de los votos, el juez Stephen Reed, de 45 años de edad, se impuso sobre su rival, el empresario David Good. El jurista era conocido por ser uno de los primeros en otorgar licencias de matrimonios a parejas homosexuales en el estado de Alabama. Hacer historia y ganar es una cosa, pero creo que la forma en que ganamos y la recopilación que hicimos es algo muy especial. Y al final del día sabemos que no se trata solo de las elecciones. Sé que no se trata solo de mí. Sé que se trata de la gente que cree en nuestras ideas. Y sé que se trata de lo que haremos en el futuro. Ese va a ser el verdadero legado. Y en Londres ha muerto la ballena jorobada que fue avistada en el río Támesis durante este fin de semana. Su cuerpo, 10 metros
de longitud fue encontrado en aguas poco profundas de Kent, al este de la capital británica. La ballena fue remolcada hasta la instalación de la autoridad del puerto, donde le van a practicar una autopsia. Este es el segundo avistamiento de ballenas en Londres, luego de que en el 2018 una beluga pasara 3 meses en el Támesis, en el río que atraviesa la ciudad, y desemboca en el Mar del Norte. Hablábamos hace un rato de la semana de la entrega de los premios Nobel. La gran novedad de este año es que en vez de 6 galardones se van a entregar 7. Se van a otorgar 2 en la categoría de literatura, justamente mañana, luego de que, recordemos, se suspendiera la edición del 2018. Hubo una grave crisis, un escándalo de abuso sexual que sacudió la academia luego de que 18 mujeres pues, acusaran de violación a Jean-Claude Arnault, esposo de Katarina Fronstenson, nombrada miembro de la institución del Nobel. Bueno, por primera vez en 70 años se tomó la decisión el año pasado de no entregar este premio Nobel de Literatura, pero ahora, en este año, pues las cosas cambian. Vamos a saludar a Santiago Espinosa, escritor, profesor de literatura. Conoce mucho de la materia de los Nobel. Gracias por estar con nosotros, profesor Espinosa, aquí en la mañana de NTN 24. Muy buenos días, Ruth, y un saludo a la teleaudiencia. Gracias por la invitación. ¿Y qué significa? Que nuevamente, pues, literatura tenga su Nobel. El año pasado se vio envuelto, y con mucha pena y mucho dolor, además, para quienes son adeptos a las letras y a la literatura, el hecho de que no haya habido este Nobel destinado a alguien. Sí, efectivamente, yo creo que este año la Academia Sueca Nobel pues se juegan su prestigio, ¿no? Esta es la tercera ocasión en que el premio Nobel, la primera de ellas fue porque se decretó desierto en el año 35, después fue la Segunda Guerra Mundial y pues no los premios debido pues a la situación que está viviendo Europa, pero en este caso hay una situación nueva y es que el premio no se entrega por un escándalo interno, por un escándalo sexual, incluso pues hay una persona presa en este asunto. Pero yo también sumaría algo que me parece que es importante, y es que los últimos 3 premios, o por lo menos el de Bob Dylan de hace 2 años, también estuvo acompañado de cierta polémica. Sí. Luego yo siento que esta es una oportunidad también como para que el premio de prestigio que siempre ha tenido. Justamente sobre eso, señor Espinosa, Santiago, decían pues que en este 2009 el Nobel de Literatura va a otorgar 2 premios para recuperar un poco este prestigio. ¿Cómo se logra eso después de todo lo que se ha suscitado en los últimos años con este Nobel en particular? Sí, yo creo que una de las gracias del premio Nobel es que siempre escritores de mucho reconocimiento o incluso escritores que no fueran conocidos pero que fueran una apuesta interesante para los tiempos que vivimos, ¿no? Yo creo, parece apuntar, aunque por supuesto cualquiera que haga predicciones del Nobel termina un poco pifiado, porque la gracia de este premio también es que es difícil de predecir, que es un criterio muy único y selecto. Todo parece apuntar a que 2 de ellas o una de ellas pues va a ser una mujer, y en parte sería un mensaje del premio y de la academia ante los escándalos sexuales, claro, y ante lo que vive el mundo con el Me Too. Con eso coinciden justamente muchos de los expertos, de los analistas en las apuestas. Suenan la escritora francesa de la isla de Guadalupe, Marisé Conde, el autor keniano, también Ngugi wa Thiong'o, y la poetisa canadiense Anne Carson. La Academia Sueca, Santiago, tuvo que pasar este premio el año pasado precisamente por este escándalo sexual en plena era del Me Too. Y mañana pues va a retomar esto. ¿Cuánto afectó esto a lo que tiene que ver con el mundo del periodismo, la escritura, la literatura? Pues muchísimo, ¿no? Porque imagínese usted, ¿no? Si el premio la última vez que se suspendió fue por la Segunda Guerra Mundial, esta vez se suspende por una escena, digamos, de acoso, por reiterados acosos sexuales y por una filtración de las informaciones, ¿no? Pero yo quisiera sobre todo advertir algo sobre lo que usted ha dicho, y es que normalmente siempre figuran unos favoritos, unos nominados, pero el premio siempre ha sido muy inteligente en evadir ese tipo de sugerencias, ¿no? Es verdad que este premio es muy importante en buena medida por el dinero que entrega, pero nunca ha sido el factor de las ventas o el factor del reconocimiento mediático de los escritores un criterio. Muchas veces hemos conocido autores precisamente porque les entregan el premio Nobel, ¿no? Por supuesto usted ha mencionado, digamos, Anne Carson, por supuesto está Margaret Atwood, la novelista canadiense, y hay otra serie de nominados. Si me lo pregunta a mí, mi favorita para ganar el premio Nobel sería Ana Blandiana, la poeta y novelista rumana,
pero pues es simplemente un deseo, ¿no? Quién sabe, digamos, que determine la academia para este año y a quién le dé estos 2 premios en un acto, como usted bien dicho, inédito, ¿no? Lo importante es que se retoma este premio, importante para la literatura. Vamos a ver qué sucede mañana, Santiago. Vamos a estar comentando también aquí en la mañana de NTN 24 si le atinó o no, si sus deseos se cumplieron o definitivamente, como lo dicen, ¿no?, lo que lanzan a veces los medios de comunicación o los analistas o los expertos en literatura. Santiago Espinosa, escritor y profesor de literatura en la mañana de NTN 24, hablándonos sobre el Nobel de Literatura que mañana se conoce el nombre de sobre quién recae. En este año, ya lo decíamos, el Nobel de Literatura va a otorgar 2 premios para recuperar el prestigio luego de que el año pasado pues estaban en tremendo escándalo. Gracias, Santiago. Un buen día. Gracias a usted, Ruth, y a la teleaudiencia. Corte comercial aquí en la mañana. Volvemos enseguida. El Cantón Guayaquil y el Cantón Durán se reúne ahora con miembros de... Imágenes de lo que sucedía anoche en Guayaquil, Ecuador, la capital económica de Ecuador. El puerto principal, Lenín Moreno, ha trasladado su gabinete, sesiona en esta ciudad precisamente para evitar cualquier tipo de desmanes, lo que sí se vive en Quito. Hay tranquilidad gracias a su sacrificio. Moreno en horas de la noche visitó el Puente de la Unidad Nacional, ha saludado a los miembros de las Fuerzas Armadas en Ecuador y les ha agradecido personalmente el respaldo. Hay un toque de queda que tiene que ver con movilidad en la noche, particularmente decretado el día de ayer por el presidente Moreno, además pues de este estado de excepción que viven los ecuatorianos desde el jueves pasado. Esto trastoca sin lugar a dudas pues la actividad normal de las personas, el trabajo, las clases están suspendidas, las protestas se están agudizando en las últimas horas con esta gran movilización contra Lenín Moreno. Vamos al punto de la noticia. Andrea Bernal está en uno de los lugares de entrada a Guayaquil, justamente hablándonos de todos los problemas que se están dando, las personas que no pueden continuar con su actividad normal. Precisamente la circulación se torna complicada. Andrea, adelante. Buenos días. Buen día. Estamos en una de las entradas a la ciudad de Guayaquil. Realmente esto se pone complicado porque han cerrado el peaje y la gente está pidiendo pasar. ¿Qué es lo que pasa? Claro que puede hablar. Señorita Cintia Viteri, hágame el favor, señor Nebó. Hablaste hoy en la mañana del diálogo. Hablaste hoy en la mañana de la paz, la tranquilidad del pueblo. Vengo del Oro, soy santarroceña. Usted es médica, ¿qué necesita hacer en Guayaquil? Yo tengo mi paciente, mi mamá es con discapacidad, está en cama. Tengo mi papá con tumor y necesito retirar medicina de Solca. Tengo un familiar que va a Italia a trabajar y estoy perdiendo el vuelo. Esa es la situación, gracias. Es un ejemplo, una persona que necesita entrar a Guayaquil para una cita médica. También aquí hay personas que trabajan como comerciantes que están pidiendo pasar. ¿Qué es lo que ha pasado? Que a esta zona, en este momento en Guayaquil, han cerrado ya el puente de la Unidad Nacional que comunica a Durán a Guayaquil y este otro pedazo que también en el peaje han cerrado porque los militares están más adelante, ha dicho las autoridades, para preservar la seguridad. Más gente que dice necesitamos pasar para ir a trabajar. Señorita, no hay manifestación abajo, están los señores militares, solamente él para molestar. El pueblo se nos va a levantar, amiga, yo tengo mi carro y me van a piedrar. Pero ¿y qué pasa si están diciendo que es por seguridad, que no quieren que entren los manifestantes? Solo los militares están ahí, el señor vigilante vino ahorita ahí. ¿Qué necesita usted hacer en Guayaquil? Yo soy de Guayaquil, me vine con un amigo, una emergencia, me cerraron el puente, nos mandan para acá, Se pone tensa la situación porque es uno de los puntos que se supone tienen que permitir entrar hasta Guayaquil. Dice la gente, yo no tengo problema, no quiero problema, necesitamos entrar a Guayaquil. Claro. Pero la decisión del gobierno local ha sido cerramos las 2 entradas de Guayaquil para preservar la seguridad de la ciudad. Es la información que tenemos a esta hora desde uno de los puentes de entrada o de uno de los peajes más bien de entrada a la ciudad de Guayaquil. Andrea, gracias por tu reporte. 9:24 en Guayaquil. Para el día de hoy a las 3 de la tarde está prevista una concentración decretada por la alcaldesa de la ciudad. Y sí, lo que dice Andrea lo transmite de lo que ha dicho el gobierno en las últimas horas. Estamos en un estado de excepción decretado desde el jueves pasado, un toque de queda nocturno, pero que también pues restringe o le da la potestad a la policía de bloquear ciertos pasos
y eso pues altera sin duda alguna la actividad normal de los ciudadanos. En este momento de crisis hay una tensión política y social en el Ecuador entero. Gracias, Andrea Bernal, por ese reporte.